este espacio, la doctrina de la Iglesia por Radio María en República Dominicana. El padre Anthony Díaz de este lado, de aquel lado Wilson de Jesús en los controles. De paso quiero enviar una bendición muy especial a tu hijo Wilson, que el Señor le bendiga, le fortalezca, le haga un hombre de bien, le conceda su gracia, que sea protegido por esa mano poderosa de Dios. También a ustedes, sus padres, que con tanto esfuerzo intentan encaminarlo por el camino del bien. Así que José de Jesús, para que un día tenga uso de razón y entres a YouTube y veas este programa, un gran abrazo, un beso y muchísima bendición. Que sea su nombre de Dios, un hombre de bien. Amén. Pues yo creo que no hay que hacer oración, pero igual la vamos a hacer. Igual la vamos a hacer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Firme. Vamos a ver que suene. A ver si este... Ok. Qué bonito. A ver dónde quedamos. Estamos en la lección divina y habíamos quedado en el segundo paso, que es la lectura. El primer paso era la preparación. Estamos en la lectura y dentro de la lectura de la palabra, dentro de la lección divina, en la versión más larga, que son 8 pasos que estamos tratando aquí. La versión básica son los 4 pasos. Hay otra versión que tiene 5 pasos. Así es que bien. Dentro de esta estaba elegir un pasaje específico, ubicar el texto según el lugar en la historia de la salvación, abrirse a la palabra de Dios, poner atención a lo que leemos, y ahí habíamos hecho un paréntesis largo de los principios o algunos principios fundamentales para leer la Biblia, y dentro de esos principios no puede ser fundamentalista, ha de reconocer al autor y situarlo en su tiempo, en su cultura, en su historia. Debe estar consciente del género literario. Y el último paso que habíamos tratado era: necesita conectar con la tradición eclesial y respetar la unidad y armonía de toda la escritura, de toda la revelación. Y dentro de esa última parte, que era necesita conectar con la tradición, en el último espacio creo que lo desarrollé bastante, le dediqué un buen momento. Porque es importante, a veces es importante y porque es de las partes más difíciles de asumir. Nosotros asumimos con facilidad, los creyentes, que la Biblia es palabra de Dios, por tanto todo lo que está ahí es una directriz de Dios de alguna manera, una directriz amorosa, y no tenemos mayores problemas con eso, es palabra de Dios. Pero luego, que esa palabra, al yo interpretarla, tiene que conectar con la tradición de la iglesia. ¿Y para qué? Si hay tantos que dicen, si yo no necesito ir a la iglesia para alabar a Dios, para seguir a Dios. Depende, porque vamos a ver. El bautismo con el que fuiste bautizado, ¿quién se lo inventó? ¿Te lo inventaste tú? ¿Tus padres? No. Uno dice, pero tampoco fue la iglesia. Sí. Pero los recibiste dentro de la iglesia, ¿sí? Fíjate que esto no es una clase de catequesis, pero bueno, vamos compartiendo así de manera también muy espontánea. Por lo menos cuando a mí me dieron catequesis hace algunos 70, 80 años, me suena que nos decían que los bebés eran bautizados en la fe de sus padres. Atención a esto, Wilson, atención a esto. Que era en la fe de sus padres. ¿Por qué? Porque como el niño no tiene uso de razón, pues lo bautizan en la fe de los padres, que sí tienen conciencia del sacramento, de lo importante.
Con el tiempo en lo personal me di cuenta que no era así, que sonaba muy bonito e incluso le significaba hasta cierto compromiso a los papás, en la teoría, por lo menos, pero que no era así. ¿Por qué? Porque el niño es bautizado en la fe de la iglesia, no en la fe de sus padres, porque posiblemente, y sí pasa, no es que ha pasado, y pasa, a veces incluso el papá ni siquiera cree en Dios. El muchacho lo quiere bautizar a la familia, vamos, y me dicen qué día es, el día del bautismo, y él va, se presenta tranquilamente y carga al niño, y está con los compadres, y no pasa nada, un acto social. Y cuando viene a ver, tampoco es que la mamá tenga mucha fe, es que la comadre o es que su mamá le ha insistido que el muchacho hay que bautizarlo. Entonces fíjese que no es en la fe de los padres que se bautizan los niños, es en la fe de la iglesia. Francisca Mena Marte, hola mi hermano, bendiciones para usted, Dios lo bendiga. Qué emoción, bendiciones Francisca. A ver si te ubico yo, Francisca. Pues, ¿y de qué parroquia tú eres? Es que yo soy, mi memoria, tú sabes, no es muy buena, pero firme. Entonces, en la fe de la iglesia, ¿ven por qué hay que conectar con la tradición de la iglesia? Porque la palabra de Dios, sobre todo el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que encontramos en el Nuevo Testamento, en los 27 libros? La experiencia de la iglesia naciente. ¿Qué es o qué son los hechos de los apóstoles? Tú vas al libro de los hechos de los apóstoles. Dime en general, ¿qué es eso? La experiencia de la iglesia primitiva. Entonces la misma palabra de Dios de alguna manera es historia de la iglesia. No estrictamente hablando, dije de alguna manera, es la historia también. Porque va contando lo que fue sucediendo, cómo los creyentes fueron interpretando, cómo fueron viviendo, los pastores que fueron recomendando. Es la historia de una comunidad creyente que Jesús reunió en su nombre. Por tanto, solo desde esa historia y desde esa comunidad, entonces puede la persona interpretar correctamente lo que la palabra de Dios nos dice. Vilma, bueno, sí, de mi santa parroquia San José Obrero, firme, qué emoción. Sí, no, ya sé, firme. Entonces, por eso es importante conectar la palabra de Dios desde la tradición de la iglesia. Y claro, como muchas de las reflexiones e interpretaciones que la persona escucha de la palabra de Dios pasa en misa casi siempre, porque lamentablemente en las escuelas de formación, que ya hay muchas parroquiales hay, pues mucha gente no va por la razón que sea. Entonces es desde la homilía. Y entonces, ¿qué pasa? Que es un desafío para el sacerdote como ministro de la iglesia intentar comunicar lo que la iglesia quiere comunicar al interpretar la palabra de Dios. Que dice, pues yo no creo en los curas. Pues mira, si te consuela, yo tampoco creo en los curas. Maldito el hombre que cree en otro hombre. Yo creo en Dios y creo que esos ministros que están ahí actúan de alguna manera representando a Cristo y representando a la iglesia. Y en eso sí yo creo. En ese mensaje de salvación que de las maneras frágiles y vulnerables de cualquier persona, como lo es el ministro, pero también por ahí pasa. Pero también yo tengo la responsabilidad y el deber de seguir indagando sobre esa palabra que ese domingo yo escuché, yo saboreé, yo intento vivir. Pues yo sigo buscando en ese texto. Pues me voy a mi casa, después que fui a misa y me tomo un ratito, pues me causó inquietud lo que dijo el cura. Lo sigo investigando también, no pasa nada. No es pecado, tú no estás dudando de nada. Sigue investigando y no hay ningún problema. Nos vamos a una pausa y seguimos firmes en la doctrina de la iglesia. Sobre la nueva civilización que
Seguimos en este espacio, la doctrina de la Iglesia, por Radio María, en Dominican Republic. Qué bonito. Vamos a ver. Estamos entonces diciendo las últimas palabras de esos principios fundamentales para leer la Biblia que hemos estado compartiendo, y en esta última parte y en el espacio anterior también dediqué un buen momentito a hablar de cómo conectamos el mensaje de la palabra de Dios con toda la tradición de la Iglesia. Pasando, entonces terminamos esa parte y vamos a continuar con las directrices de ese segundo paso de la lección divina. Primero la preparación, ahora estamos en la lectura. Cuando tú vas a leer el texto que habíamos detenido en este largo paréntesis, ahora lo seguimos. Aquí. Entonces, otro punto cuando estás leyendo la palabra de Dios, en este ejercicio espiritual de lección divina, repetir varias veces la lectura, ¿sí? Para familiarizarte con el texto e ir captando sus matices, sus perspectivas. Mira, si uno dispone del tiempo, claro, ya depende del tiempo, si tú optas por hacer los 4 pasos básicos, o los 5 pasos que después se agregó uno, o los 8 pasos que es pero ya dispone de más tiempo, es que te vas a saber ese texto y luego de sabértelo, lo importante es que lo vivas o que lo vivamos. Entonces, de hecho, la lección divina supone que antes de cada paso tú leas el mismo texto completo otra vez, ¿sí? En su versión básica. Entonces, al leer el texto te vas familiarizando, al leerlo una y otra vez te vas familiarizando, y la idea también es que vayas entrando en el texto. En alguna reflexión recuerdo que yo les decía que un ejercicio bonito a veces es cambiar los personajes. Y dentro de un texto, por ejemplo, el que hemos tomado como texto base aquí, que es el conocido como la parábola del hijo pródigo, pero no es tan correcto, sino el Padre misericordioso, que tú quites un personaje de eso y te pongas tú. Y cuando tú leas el texto, en vez de decir, por ejemplo, y el hermano mayor bajó y no sé qué, entonces si me pongo yo digo, y Anthony bajó y preguntó por qué esa fiesta, y no voy a entrar. Que te pongas tú. También ponte en situación del hermano menor, ¿sí? Yo le pedí la parte de la herencia, fui, la malgasté, me imagino cómo la malgasté, después me imagino pasando hambre. Entonces yo me meto en el texto y así de alguna manera me voy impregnando ya de manera muy personal en sus sentimientos con toda la palabra de Dios. Entonces, siguiente punto dentro de ese gran paso de la lectura, memorizar el texto y custodiarlo con el corazón. Lo de memorizarlo tampoco es tan esencial, o sea, no es que te vas a aprender el texto, porque créame, aprendes el texto de la parábola del hijo pródigo entero de memoria no es el objetivo. Tal vez apréndete una palabrita o dos que hayan llevado tu atención, pero memorizar el texto no es tan fundamental. Custodiarlo en el corazón sí es más importante, ¿sí? Mantenerlo en la mente y custodiarlo, cuidarlo, eso es custodiar, cuidar el texto, eso sí es importante. Escribir el texto y al hacerlo llenarse con su significado. A mucha gente le resulta que puede captar mejor las cosas si las escribe. Cuando yo era joven y yo estudiaba en la escuela, recuerdo sí que tenía una compañera, si no me equivoco, que tenía que escribirlo todo, y yo le decía, a ver, que me perdí. Tú tienes una exposición y te va a poner a fajarte a escribir en hojas y hojas y hojas una exposición. Sí. Esa era su manera de aprendérselo, hasta que no lo escribía. Si ella intentaba, por ejemplo, como eran los casos normales, entre comillas, leyendo las cosas una y otra vez, uno medio se la aprendía. Ella, hasta que no lo escribiera, pues fíjate, era su manera. Y realmente al
al tú escribirlo, entras en un proceso más lento, ¿sí? En el que tienes que estar mirando aquí la palabra y luego mirándola aquí para escribirla. Entonces también es una manera de irla grabando en tu mente y en tu corazón. Y por eso digo, esto es un proceso realmente lento y que ya va a depender del tiempo que tú tengas para dedicarle a esta versión de la Lección Divina. Convivir con la palabra, jeje, aquí ya, como dice la canción, me la pusieron difícil. Y ya convivir con la palabra te supone ya un esfuerzo, porque ahora vas entrando tú en la vida real. Tal vez lo otro tiene el desafío de irse quedando en teoría, en lecturas y lecturas. Pero aquí ya convivir con la palabra supone que ya yo comienzo de alguna manera, aunque estoy todavía en la tanda de lectura, la voy haciendo mía y voy conviviendo con ella y voy, claro, intentando practicar también esa palabra. Unir nuestro corazón con el de Dios y dejarnos amar por Él. Pues hasta ahí ya terminamos con esto en el segundo paso, que es la palabra. Ahora vamos a entrar al tercer paso, que es la meditación. Pero antes de entrar a ese tercer paso, vamos a ver, hay una... a ver si nos da tiempo. Y en vez del final, a ver, una cancioncita para emocionar la tarde. Vamos a ver. Amigo Vicente, vamos a caminar. Tómame de la mano y enséñame a amar. Fue tu vida dura lucha para progresar. Hoy a mí me invitas junto a ti a caminar. Seguir el camino angosto lleno de dolor. Si a mi lado tú caminas, lo venceré con el amor. Amigo Vicente, vamos a caminar. Tómame de la mano y enséñame a amar. Amigo Vicente, vamos a caminar. Tómame de la mano y enséñame a amar. ¡Qué emoción! Pues hay una canción vicentística para que es que esta hora es fuerte, sí, para que no os perdáis. Ahí hubo uno por el que se dio un susto cuando sonó la guitarra, como que despertó, pero firme, vamos a ver, seguimos. Entramos al tercer paso, que es la meditación. Teníamos hasta ahora, yo leo el texto, qué me dice el texto a nivel más básico, qué sucede en el texto. Yo tengo que recrear en mi mente lo que va sucediendo. El papá que tiene una finca grande tiene 2 hijos y los 2 hijos son capataces, son encargados de tal cosa y de tal cosa. Luego invéntate al hijo maquinando pues con su propia finca, no sé qué, y por eso le pide al padre la parte de la herencia. Entonces tú vas recreando ese texto y te vas metiendo en él, y llega un momento que tú haces una especie de película y ya te lo sabes mejor, ¿sí? Ya no es solo en teoría, ya no tienes que buscar palabras específicas porque medio te lo sabes en versión película que tú te has hecho. En la meditación, ¿qué me dice el texto? En mis circunstancias actuales. Uno ve si hay algo que Dios nos quiere hacer saber por medio de ese texto.
Y aquí en esta parte es que tú te preguntas, ¿qué Dios quiere que yo sepa a la luz de esa palabra de Dios? Y en la circunstancia que tú te encuentras ahora, y en la parábola del hijo pródigo que ya conocemos tanto, ¿qué tú crees que Dios te quiere decir ahora? ¿Sí? Vamos a dejar un poco la reflexión y la teoría, y vamos a entrar en la vida real, en tu vida, a ti que estás escuchando ahora Radio María. ¿Qué tú crees que Dios te quiere decir en este momento de tu vida con la parábola del hijo pródigo? Tal vez tienes problemas con tus hijos, algún inconveniente. O si tú eres hijo que me escuchas, tal vez tienes algún inconveniente con tu papá o tu mamá ahora, que el Señor te quiere decir algo por medio del texto. Pero como la vida es tan compleja y vivimos en circunstancias a veces tan distintas, habrá muchos casos en que tal vez la abuela que me escucha pues no vive con sus hijos ahora. ¿Y a ti qué te quiere decir? O tal vez eres tú, aunque tengas tus hijos con los que no tienes problemas mayores, tal vez eres tú ese hijo menor que tomó la parte de la herencia y se fue. Y cuando estoy hablando de herencia, estoy hablando a nivel espiritual, no de dinero. Habrá familias y habrá gente que me escucha que también estará viviendo incluso literalmente un problema de herencia. Está bien. Pero tal vez los que me escuchan, la mayoría no tiene específicamente ese problema. Y a nivel espiritual, ¿cuál es la parte de la herencia que tú tienes y que la has malgastado? Padre, ¿cuál herencia si estamos hablando a nivel espiritual? Para empezar, recibiste el don del Espíritu Santo por el bautismo. Posiblemente también ya recibiste el don del Espíritu Santo o la plenitud de ese don porque recibiste el sacramento de la confirmación. Posiblemente también incluso recibes el cuerpo de Cristo. Te sigo mencionando herencia espiritual, hay muchísima. Vives en una comunidad de fe, es una herencia espiritual. ¿Tienes este y cual otro don que Dios te ha concedido? ¿Qué has hecho con todo eso? Tú dices, bueno, pero yo no lo he malgastado. Y lo has puesto a producir, porque no es solo que a veces pecamos por defecto, que sería usarlo mal. Pero es que tal vez el pecado es que ni siquiera lo estamos usando. Tú tienes el don de visitar enfermos, tú tienes el don de enseñar números, enseñar la letra a algún viejito, a algún niño, y no lo estás haciendo. Entonces, ¿qué me quiere decir ese texto en estas circunstancias específicas? O tal vez tú eres el hijo mayor. Tienes envidia a alguien, quieres tener lo que fulano o fulana tiene. Y porque algún pariente, algún ser querido, alguna persona tiene algo que tú deseas, ya no te quieres juntar con esa persona, ya no quieres ni que te hablen de esa persona. Entonces también la parábola del hijo pródigo te está diciendo algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quiere decir el texto? Tal vez me quiere decir, ahora en situación del papá, que tal vez un hijo o alguien, una persona, no tiene que ser hijo, ha venido arrepentido o arrepentida donde mí y yo le he negado el perdón y Dios me quiere recordar con el texto que tengo que perdonar. O yo he cometido un error, he ofendido a alguien y no he tenido la humildad de irle a pedir perdón, que es en situación también del hijo menor. Déjame ir a decirle a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. ¿Sí?
Entonces, ven que Dios te quiere decir algo. En cualquier situación que vivas, en la que sea, o te pones en situación del papá, o del hijo mayor, o del hijo menor, incluso de los sirvientes, a quienes el hijo mayor le pregunta, ¿qué está pasando ahí? Y ellos le dicen, bueno, es que tu hermano. Ven hasta los personajes insignificantes, porque son ellos los que les recuerdan que quien llegó fue su hermano. Porque recuerden que luego el hijo mayor le dice al papá, ese hijo tuyo, y el papá vuelve y le recuerda, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Entonces, incluso en situación de los servidores, les recuerdan al hijo mayor. Tal vez tú sabes de una situación dentro de una familia, posiblemente ajena a la tuya incluso, en el que tú puedes recordarles que son hermanos, ¿sí? Y no seguir, como decimos nosotros aquí, enchinchando para separar y para dividir. Así es que nos sirva esta introducción a este tercer paso de la meditación, para que veamos que realmente la palabra de Dios siempre nos dice algo en muchas situaciones, o en todas las situaciones que estamos viviendo en la vida. Oliva Wilmore, para no pronunciar como... Dios bendiga, querido Anthony, y siga dando sabiduría para enseñarnos a nosotros. Qué emoción. A Dios que siga dando sabiduría para que vayamos diciendo lo que Él quiere que vayamos comunicando. Bueno, todo para la gloria de Dios. Mi gente, entonces, estamos en la rifa que Radio María todos los años propone. Así es que ojalá que puedan comunicarse con nosotros. Y en algunas de nuestras parroquias, ya San Vicente, La Milagrosa, en Guerra, en algunas parroquias de Boca Chica también ya tienen boletas, aquí en Unicentro Plaza. Así es que les invitamos a que nos ayuden, porque con eso es que vamos sosteniendo un poco la radio para seguir llevando la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Firme.